Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Al momento de finalizar la llamada, Emilia soltó un gran suspiro y miró hacia el frente. La ciudad estaba bajo una luz de la luna que iluminaba con gracia, bañando las calles y ciertas zonas con una tenue luz azul claro que era algo bastante de ver. Un cielo despejado de noche no era una vista normal. Vendrá una lluvia pronto. El comentario de Emilia fue tranquilo. El hecho de que no hubiera nubes o cortinas de arena significaba que el viento era lo suficientemente fuerte para interferir con el clima normal. Fue algo bueno, llenar los depósitos de agua que se habían expandido hace poco sonaba bien. Por más que empleara trucos de Magecraft para poder mantener a flote la ciudad, había limitaciones que le impedían moverse como quisiera. ¿En cuánto tiempo podría poner el reino a flote sin ellas? Un bufido de diversión salió de Emilia ante aquel pensamiento tan mundano. La mera idea de establecer y creer que con solo estar ahí podría solucionarlo todo era algo inocente. Podría arreglar las cosas para un par de años, pero los humanos no se guiaban por lo básico una vez que probasen lo que necesitaban. ¿Qué les impedía seguir? Su deseo no había sido interferir en aquel mundo, podría haber vivido una vida alejada de todo, de cualquier centro de atención, por más lamentable que para algunos fuese aquel estilo de vida que podría caer en el conformista, para él hubiera sido una vida nueva. Una ruta que no había probado. El sonido del pergamino llegó una vez más, esta vez fue una llamada interna por el tono. Emilia miró con recelo unos instantes el dispositivo antes de aceptar la llamada. La familia Asturias está en la planta baja, clama que desea verlo de inmediato. Emilia cerró los ojos y respiró hondo antes de hundirse en su asiento. Aquel era otro problema que no deseaba afrontar ahora que le dolía la cabeza lo suficiente. Quizás se hubiera reído un poco de Atalanta, pero la breve diversión de hablar con ella y provocarla no quitaba toda la carga que tenía. Déjenla pasar. Emilia sabía quién era la que llegaría de todas formas, de la familia Asturias, solo quedaba una persona que dedicaría su tiempo para verlo. Con los minutos pasando, Emilia miró hacia la puerta y una joven de pelo negro con una diadema entró con una sonrisa, sonriendo como si fuese ella la dueña del lugar mismo. La oficina se ve igual de implacable como siempre. ¿Qué quieres, Gillian? Emilia se hundió en su asiento y comenzó a clasificar documentos. Había pensado que sería una buena noche porque llovería en los próximos días, pero el buen humor se había esfumado con aquel nuevo visitante. ¿Es tan difícil visitar a un familiar en estos días? La chica caminó hasta quedarse en uno del sofá de la oficina, se acomodó el vestido largo que llevaba y se recostó en el sofá con un sonido de gusto. ¿Los cambiaste? Debe ser porque ella suele quedarse a dormir aquí, ¿no es así, tío? ¿Qué deseas? La pregunta de Emilia se dio. En general, pertenecía a la misma familia que la chica que estaba ahora sentada en el sofá de la oficina. En este mundo, oficialmente era su sobrina, era hermano de la madre de la mujer. No es que hubiera convivido demasiado con su familia, siendo que había terminado en Gozan cuando el resto había estado en la capital real. Es cruel pensar que visitar a la familia viene con algo de por medio. Tu hermano demostró eso con bastante constancia. Un chasquido de lengua salió de la mujer antes de ponerse de pie. ¿Has pensado en la propuesta que te hice? ¿Tu pequeño juego? La pregunta sin interés por parte de Emilia hizo que la joven vuelva a fruncir el ceño. Juego, ¿sabes quiénes somos y lo que somos, lo que nos merecemos, y le llamas a eso juego? ¿Ni siquiera puedes mantener un equipo unido? ¿Deseas tomar control de un reino? La burla y el sarcasmo eran más que evidente en el tono de Emilia. Gillian se dio cuenta que una vez más, aquel hombre que llamó tío ni siquiera le dedicó una mísera mirada. Necesito tu ayuda por eso. Gozan es la ciudad más próspera de Vacuo, es perfecta para poder. Si quieres un cuento de hadas, Alter está abajo, aún no ha dormido y está sobria, ella te contará una historia de fantasía si se lo pides. Aquella última burla fue lo máximo que soportó la joven antes de dar un paso al frente y golpear el escritorio del hombre. No piensas en el futuro. Lo hago, por eso ignoro la fantasía de una niña arrogante.
Te tienen atado de manos. ¿Por cuánto tiempo podrás mantener el contrabando como un ingreso legítimo? Hillian miró el rostro de Emilia sin cambio. Lo sabes, que Atlas, Vale y Mistral siguen pisándonos como desean, pero aquí estás, viendo papeles como si no hubiera una lucha real afuera. Imaginar que es posible cambiar el mundo solo con poder es lo que hace que tu idea sea una fantasía. No si es un poder abrumador, si Alter y tú se unen, si Gozan se une, podremos hacer algo más que ser llamados criminales. Baku hace tiempo ha abandonado a Gozan, ¿por qué no haces lo mismo y los abandonas? ¿Terminaste? Ni siquiera hubo emoción real en la voz del hombre. La joven apretó los dientes, pero sonrió al ver en uno de los costados una manta y una almohada fuera de lugar. ¿Piensas casarte con ella? Tras ese comentario, fue la primera vez que Hillian vio una reacción por parte del hombre. Ambas hermanas separadas y a pesar de todo lo que has hecho, ¿creas una ciudad para estar con ella? Emilia alzó la cabeza y vio a la chica. Lo que estaba soltando eran solo comentarios al azar, comentarios sin sentido y, aún así, Emilia no tuvo más remedio que intervenir. Incluso si no hubiera una amenaza física para Alter, eso no significaba que su mente estuviera en condiciones de resistir palabras que la confundieran. No hay un plan como ese. Duermen juntos, viven juntos, incluso hay los rumores que se bañan juntos y sin mencionar que comen juntos, solo hay pocos momentos en el día en los que están separados. Y en este momento es porque estás trabajando y ella probablemente cansada, patrulla todo el desierto en busca de personas, si quisieran ocultar una relación, al menos deberían esforzarse para eso. Hillian estaba convencida que había algo entre aquellos dos, y sabía que era mucho más fácil lidiar con Alter o tomando de punto de partida a Alter antes de siquiera hablar con su tío. Vivir en una fantasía como la tuya ha causado que creas cosas que no son. Emilia se puso de pie y puso ambos brazos en su espalda. No tengo por qué moverme por el capricho de una niña que se cree reina. Dices eso, pero seguro tú también quieres el trono, ¿no? La sonrisa de Hillian era una expresión de su muestra de mostrar su resolución. Para ella, el hecho de que Emilia siguiera como estaba significaba que tenía algo. No creía que un hombre como él, alguien que ella había calificado como una persona egoísta, similar a un villano, estuviera de acuerdo con todo lo que pasaba en Baco sin más, no sin obtener un beneficio. Para Hillian, el que hubiera una persona como Emilia no tenía sentido alguno, lo tenía todo para moverlo todo. Gozan era un faro en la decadencia constante de Baco, las ciudades, pueblos o asentamientos caían todo el tiempo, incluso uno de los asentamientos más importantes cercanos a Gozan había caído, pero el hombre se negó a moverse, dio refugio cuando se enteró, pero más allá de eso no hubo algún signo de querer cambiar las cosas. Ni siquiera hay una relación entre. Somos los herederos de la corona de Baco, quienes portamos la marca del rey. Aquella marca de la que Hillian hablaba era la marca de nacimiento de todos los miembros de la familia Asturias, una corona. ¿Cómo podría ser posible que no fueran parte de la familia real? Un leve gesto. Emilia miró hacia un lado, buscando algo, pero casi al instante se detuvo, miró hacia la puerta tras Hillian y esperó unos segundos. La joven no entendió en lo absoluto por qué aquella acción repentina y fuera de sí por parte del hombre, pero este casi al instante solo soltó un suspiro y volvió a enfocar sus ojos en Hillian, quien estaba ligeramente desconcertada por lo que pasó. Estás delirando como siempre. La respuesta de Emilia salió suavemente, como si toda aquella acción anterior jamás hubiera pasado. Ahora Hillian quería preguntar qué pasó, pero se retractó cuando vio la mirada aburrida del hombre y como una vez más, parecía restarle importancia a ella. No somos como los demás, lo sabes, incluso si no lo demuestran. Mi hermano y mi madre fueron realmente destacados. Hillian vio el ligero ceño fruncido del hombre ante la mención de alguien que no había esperado mencionar. Quizá me odias por lo de mi madre, bastante sentimental para un líder criminal. Una burla más, pero no era dirigida hacia Emilia directamente. Ciertamente el cabello no había sido el mismo para ambos. Para Emilia y la hermana con la que había nacido en aquel lugar, hubiera podido olvidar casi todo si es que no hubiera ese detalle. Del parecido que había tenido Luna Asturias con ella de entre todas las personas. Casi fue una mala broma que una vez más su familia se había distanciado lo suficiente como para que no pudiera conocerla hasta muy tarde en la vida. No era ella y Emilia lo sabía, aún así, no olvidó el primer encuentro. No tengo nada que ver con ella, siempre fue así.
fuimos medio hermanos. Emilia ladeó la cabeza, el tono apagado y la mirada sin emoción no se alteró en toda la conversación, siendo la señal para Hillian de rendirse. Una vez más no tuvo significado hablar con aquella persona. Mismo padre, incluso con todos estos años, nunca te ha interesado Vacuo. Hillian estaba enojada, miró al hombre que seguía observándola con desinterés, esperando a que se fuera. Bien, aún así, espero que nos ayudes, la corona debe ser tomada, incluso si niegas tu puesto, yo no lo hago. Solo deliras, vete, aquellas palabras fueron lo que marcó con fuerza a Hillian antes de girarse e irse. Solo que antes de tomar la puerta esta se abrió por sí sola, una vista que no esperó se dio ante Hillian. Cuando ella había preguntado por Alter, le habían dicho que su horario ya había terminado, pero ahí estaba. No solo fue sorpresa para ella, eran los ojos de Emilia que estaban fijos en la mujer. Hillian sintió como casi fue arrojada a un lado cuando el hombre se abalanzó hacia donde ésta, la empujó y terminó por estar en la puerta. El abrigo que Emilia había estado llevando ahora estaba en la espalda de la mujer, quien no parecía consciente de lo que estaba haciendo. Emilia se giró hacia el frente y vio a los dos acompañantes que estaban esperándolo en la puerta, una de ellas la que estaba por irse y la otra que estaba en decisión de entrar, pero con la idea vaga que no podía quedarse en aquel momento. No pudo hacer nada cuando Emilia se adelantó y rodeó a Alter en un abrazo que estaba siendo cubierto por uno de los abrigos de Emilia, quien no dudó en rodear a la mujer que había entrado con su abrigo para evitar la mayor exposición que se podía dar. Alter estaba ahí, quieta y tambaleándose con la mirada perdida, pero aún así de pie como si estuviera esperando algo para que no cayera. Ese algo terminó siendo Emilia, quien se acercó y a pesar de las veces anteriores, no dudó en abrazar y poner su abrigo en los hombros de la mujer, quien no se resistió, o al menos no mostró signos posibles para poder defenderse. La mirada de asco de Hillian solo aumentó cuando vio porque el cambio radical del hombre que ella misma consideraba como frío y de sangre fría podía verse. Alter, no, quizá las hermanas eran el mayor punto débil de Emilia, quien incluso iría más lejos que nunca solo con cumplir alguno de sus caprichos básicos, en un caso en donde parecía que estaba enferma. Mostró todo lo que pudo para que no hubiera nada que impidiera la recuperación de esta. Hillian siempre supo que la situación fuese así, no sabía qué había impedido que su tío y la chica Alter se casen. Después de todo, ¿cómo se llamaba? Aquella persona que también significaba lo suficiente para Emilia como para interferir y mostrar algo que nunca hubiera dado a los demás. ¿Qué era exactamente lo que pasó con Alter para que Emilia se hubiera movido como lo hizo? Hillian, cuando salió de la habitación principal, se quedó quieta, vio lo que estaba en el camino hacia el lugar, desde el corredor hasta las escaleras. Sangre que estaba esparcida, manchando todo el camino desde la escalera hasta el lugar. Dudaba que fuese la sangre de la mujer la que estaba derramada, con aquel cuerpo que parecía haber sido atravesado en el pecho y dejado al lado de la puerta. Se dio cuenta que todo aquello fue obra de aquella mujer. Náuseas llegaron a Hillian, quien sintió una arcada cuando se fijó directamente en el abdomen del hombre que había estado cerca de la puerta. Las vísceras estaban colgando prácticamente debido a la lesión que portaba. No era algo que esperaba encontrar una vez que estuviera presente en aquella sala, mucho menos fue algo que esperó encontrar cuando se había presentado en aquel día. No pudo distinguir bien lo que llevaba la mujer Fauno, pero hubo algo que destacó más allá de lo usual que veía para el público. La mano izquierda de Alter no estaba completamente cubierta de algo, no parecía un guante. El brazo junto con la mayor parte de la mujer estaban cubiertos de sangre, por lo que quizá había confundido algunas cosas, pero no pudo descartarlo. No recordaba que la apariencia de la mujer influyera de tal forma en su cuerpo, no por todo lo que conocía. Además estuvo el movimiento de Emilia, no lo había visto moverse hacia la mujer así con anterioridad. ¿Había algo más allá? ¿Un uso de apariencia no registrada? Hillian resopló cuando pensó en ese detalle, recordando que no es que importara mucho, dado que no era el mayor crimen que Archer podría haber estado cometiendo. Al final, para ser conocido tan ampliamente en el bajo mundo, uno debía dar una buena impresión. Se detuvo. Hillian frunció el ceño y miró el corredor antes de llegar a las escaleras. Pensó en lo que había visto de Gozan. A diferencia del resto de ciudades en Vacuo, quizá no fuese la mejor opción que estaba tomando Emilia, pero también no veía cómo podía eludir a la propia capital y los planes para frenar un asentamiento principal. La capital real solo deseaba una mina que pudiera vender el polvo a bajo coste, no necesitaban un asentamiento que pidiera regulaciones o interfiriera con el mercado.
Baco no perdonaba incluso a quienes eran del mismo lugar, algo que conforme uno tomaba conciencia podría discernir a diferencia del resto de reinos. La estadía de Blake no había sido tan mala como ella había previsto. La joven de pelo negro pudo tener la libertad que quería con el único requerimiento de cumplir el horario de Atalanta. Fue un buen lugar para que los niños crezcan. Las instalaciones eran grandes, lo suficiente como para seguir atendiendo incluso a más niños, sin importar la cantidad, tampoco faltó la comida. Había un ala completamente dedicada a la formación académica con profesores y todo aprobado por el reino de Vale. Una utopía que se plantó en medio de todo el caos. Desde que Blake llegó, también se dio cuenta de la discriminación inexistente, algo como eso no se presentó a pesar de las semanas, la integración de los niños humanos y fauno fue algo que no había creído ver antes, conocía cómo eran las academias de cazadores y comparando lo que conocía con lo que vio en aquel lugar, podía entender un poco mejor la personalidad de Atalanta. Ella de verdad era muy buena persona a los ojos de Blake. Hermana. Blake se giró cuando un par de niños corrieron hacia ella. Fue normal, como fue alguien que llegó de la nada el interés de los niños se disparó para querer conocerla. ¿Qué sucede? La pregunta de Blake fue respondida con un libro que se agitó frente a ella. Fue algo que pasó en los primeros días, como los niños la veían leer constantemente, le empezaron a pedir que les leyera algo, no importaba el contenido. Era obvio el deseo puro de solo querer hablar o interactuar con ella. Aceptó. Blake tomó el libro y miró a los niños expectantes antes de comenzar a leer. Te has adaptado bastante bien. Blake se detuvo, casi sobresaltada, miró por todos lados y le costó encontrar la voz de donde había llegado. Fue Atalanta que estaba con los brazos cruzados y la cola moviéndose, era obvia la diversión, cosa que asustó sin desear a Blake. Había escuchado que era una de las mejores cazadoras en su tiempo, pero el que ni siquiera haya podido sentir un atisbe de su presencia le heló la sangre por un instante. Había escuchado un rumor bastante curioso que correspondía a la mafia local. Se suponía que Atalanta tenía cierto control de esta. Fue bastante fácil debido a la amabilidad de todos. Blake se paró correctamente antes de mirar a Atalanta, quien asintió con la cabeza y despegó la espalda de la columna y verla acercarse lentamente hacia ella. Ha pasado un tiempo desde que hemos tenido un visitante así, ¿cómo ha ido todo para la academia? El interés de Atalanta fue genuino y Blake podía decirlo. Algo como eso la incomodó. Tanta atención positiva y dirigida a un interés tan simple como interés puro y real era demasiado para ella y lo que acostumbraba vivir. Una sinceridad demasiado cruda para tomarla como real. Sí, mi solicitud ya ha sido tramitada. Blake miró cómo la sonrisa de Atalanta crecía, la cola de la mujer se meció ligeramente antes de asentir y continuar caminando hacia el frente. ¿Vamos? Atalanta preguntó a sabiendas de dónde iría Blake. La joven miró brevemente a la mujer de pelo verde y rubio antes de seguirla. La veo de buen humor, directora. ¿Es así? Blake miró a Atalanta brevemente y el buen humor que llevaba, parecía que había conseguido algo bueno. ¿Pasó algo? La pregunta fue más por cortesía que curiosidad real. Blake se había percatado que parecía que la mujer deseaba hablar. He logrado contactar con alguien después de mucho tiempo, parece ser que su humor ha mejorado bastante. Un tarareo suave salió por parte de Atalanta cuando finalizó aquella oración. Blake dudó en preguntar quién era quien tenía tan feliz a la mujer, pero supuso de quién se trataba. Tragó ligeramente antes de sonreír y preguntar de forma inocente. ¿Todo ha ido bien en Baco? El buen humor de Atalanta no se rompió, no parpadeó y no mostró cambios, cosa que significaba que no estaba pensando mucho en la pregunta debido al buen humor que llevaba. Sí, ayer hablé con él, parece ser que los niños allí han mejorado su estadía, quienes no desean salir han pasado a estar en mejor cuidado, mi hermana está a cargo del orfanato local, todos los días habla de los niños que están ahí, aunque últimamente hubo algunos días que no me contactó, pero parece estar mejor ahora. Suena a que las cosas van bien. Blake le sonrió a Atalanta, quien asintió con vehemencia antes de volver a dar un paso al frente para sorpresa de la joven, quien vio a un hombre llegar, no pudo verle el rostro. Este llevaba un traje de vestir negro con corbata roja y un sombrero negro con listón rojo. Una mano se extendió frente a Blake,
como si le pidiera que no diera un paso al frente y retrocediera. Los adultos deben hablar, ¿te parece seguir por ti misma ahora? La pregunta de Atalanta fue más como una orden con buena voluntad. Blake no se negó y caminó rodeando hacia la dirección que Atalanta dejó para que pase. No hubo movimientos por parte del hombre y la mujer que estaban en aquel pasillo. Blake no sabía dónde había visto ese tipo de ropa, pero podía asegurar que no era de una organización benéfica. Creo que le hablé a tu jefe que no pueden entrar sin que sea una buena razón. La voz de Atalanta distó por completo del tono normal amable, la expresión lo mismo. El rostro que usualmente estaba compuesto y con una sonrisa ligera ahora estaba mostrando una expresión que denotaba el disgusto presente. El jefe aseguró que era válida, que tenía que ver con algunos niños. El hombre con traje se detuvo al ver cómo la cola de la mujer que estaba hace un momento meciéndose se detuvo en seco y se tensó hacia atrás, estirándose. Oh, ¿y recién envía la información? Atalanta entrecerró los ojos. Recordó las palabras de Emilia. Solo ayer le habló una vez más que tenía que asegurar la situación antes de moverse. Solo que no pudo evitar el dar un paso al frente y comenzar a caminar hacia la salida. Quizá no había confirmado la información, pero tampoco importó. De todas formas, podría conseguir los resultados antes de que algo más pasara y no tenía razón para escuchar las palabras de Emilia. De todas formas, había estado haciendo lo suyo por su lado y ella por el suyo por bastante tiempo, así que tenía bastante confianza de que estaba bien o mal para elegir. El hombre comenzó a seguir a Atalanta ni bien comenzó a salir del edificio, se percató como a pesar de todo, la mujer ni siquiera se molestó en buscar su arma o en moverse, simplemente decidió salir como estaba, con aquella falda beige larga, pantuflas con medias y un suéter blanco. Lo único que dejó de lado fue aquel delantal que tenía bordados infantiles. Después comenzó su caminata hacia adelante como si no hubiera peligro alguno. Avanzaron hasta la salida del lugar donde Atalanta miró hacia el frente, observó por unos instantes hacia la dirección donde debía para mirar a aquel secuaz brevemente de reojo. Es en el bar de Junior. Si es así, se lo diré a ese sujeto que incumplió el contrato. Antes que la persona pudiera contestar, Atalanta ya había desaparecido, saltando hacia adelante como si nunca hubiera estado en el lugar parada. El sonido de electricidad y una luz verde fue la única marca que dejó en aquel lugar antes de siquiera el hombre registrara que la mujer se había ido. ¿Te has calmado? La pregunta de Emilia fue recibida con oídos sordos. La mirada de la berserker estaba totalmente ida, mirando un punto vacío en la habitación. Alter no se había movido en lo absoluto desde que había llegado. El abrigo de Emilia estaba en los hombros de Alter. Por la ropa que llevaba se notaba que la mujer había estado dormida o al borde de dormir. El camisón blanco estaba presente, aunque ya arruinado debido a la sangre que estaba por el cuerpo de esta. A pesar de su estado, no se molestó en ir al baño. No quería hacerlo. Alter repitió lo que había dicho por casi una hora desde que había llegado a la oficina de Emilia. Había escuchado el sonido desde afuera. Lo más probable es que ya hubieran comenzado a limpiar todo lo que pasó en los pasillos. Nadie preguntó nada, solo se movieron e hicieron lo que se les pidió. Emilia se quedó allí, viendo a Alter. La mujer en camisón blanco con medias largas estaba sentada sujetando aquella taza con té que le había traído. A pesar del tiempo, no mostró signos de que fuera a beber el contenido. Fue algo que pasaría. Emilia intentó hacer que Alter responda. No quería hacerlo. Fue el mismo resultado. Emilia frunció el ceño y se sentó al lado de Alter, quien solo se tensó, pero la cola de la mujer fue lo que más delató cómo estaba de nerviosa, dado que ésta se tiró para atrás y se erizó el vello de ésta. ¿Qué no deseabas hacer? La pregunta de Emilia finalmente parecía haber llegado a Alter, quien giró lentamente los ojos y miró a Emilia a los ojos, esperando que dijera algo más. No quería matarlos. Fue eso. Emilia ya entendió qué estaba pasando. Aún así, le sorprendió escuchar aquello por parte de Alter de entre ambas hermanas. Debido a la situación en la que estaba la mujer, era más propensa a dejar casi todo pensamiento que interfiriera con el combate atrás. ¿Por qué estaba tan fuera de sí luego de haber matado a uno de tantos que había dado por baja? ¿Había algún niño entre ellos? Los ojos de Alter temblaron por la pregunta dada, pero negó con la cabeza con fuerza. No, solo, quería golpearlos fuera. Emilia miró a Alter, quien dijo aquello con un ligero temblor en todo el cuerpo.
La mirada seguía perdida en algún lado, sin mostrar signos que estaba en recuperación en un momento cercano. ¿Quisieron propasarse contigo? El que la evolución se haya activado en Alter después de tanto tiempo, significaba que fue forzada a un punto en el que su cuerpo le gritó que debía estar en un peligro real. Algo como eso no debería ser posible, a pesar de todo y lo descuidada que fue tanto Atalanta como Alter, no había forma en la que alguien pudiera llegar a ese punto en que lograron infligirles un verdadero peligro a ambas. Fue una de las razones por las cuales pudo dejar a Atalanta en paz en Vale. No, solo, estaban ahí, quería dejarlos fuera, los vi subir, Alter no parecía entrar en razón por más que hablara, la mirada se perdía conforme decía más palabras. Intenté empujarlo, se resistió, quería desarmarlo, pero... No controlaste tu fuerza, por el olor de Alter podía decir que había estado bebiendo, pero ahora no parecía estar ida a tal grado de decir que no podía controlarse. Los ojos de Emilia se abrieron ante una posibilidad que había ignorado por mucho tiempo. Que Alter pudiera seguir avanzando y evolucionando significaba que había pequeñas cosas que podrían quedar inutilizadas, ya sea veneno o drogas, pero en este caso fue el alcohol. Podía comprender ahora entonces por qué la mujer pasaba a tomar cada vez en mayor cantidad. Estaban de pie, el arma me apuntó, disparó, atrapé la bala, pero me quemó la mano, eran de polvo, me dolió demasiado, fueron demasiadas, no escuché nada, no podía, había algo allí, no salía ningún ruido. Estaba desesperada, no podía ver, no podía escuchar y entonces, ¿lo sabías? Alter alzó la cabeza para ver a Emilia una vez más, los ojos de la berserker estaban rojos, la mirada enfocada únicamente en el hombre quien no se mostró alterado a pesar de la obvia amenaza. ¿Me golpearás si digo que sí? Una simple pregunta hizo que la agresividad en Alter se fuera de inmediato y el arrepentimiento la aplastó casi en el instante en que entendió lo que estaba haciendo. Aquella fue una pregunta que era prácticamente como atormentar a Alter quien era débil ante todo lo que había hecho. Tampoco es que Emilia se sintiera mal, no había sentido nada desde hacía mucho tiempo ya. No tenía un gusto por torturar a otros, para ello estaba aquel sacerdote que incluso ahora no pudo olvidar, pero aún así, ¿no había tratado de la misma forma a Atalanta desde el principio? El único cambio fue el lugar en donde estaban, posterior a ello, no hubo nada más que el mismo trato, quizás se había dado la oportunidad de salvarlas en aquel momento, pero no pensó que las cosas fueran a escalar de esa forma. Lo siento, Emilia bajó los ojos y miró nuevamente a Alter quien estaba perdida en sí misma una vez más. ¿Por qué pides perdón? Por todo. Todo es demasiado amplio para comprender algo. Un resoplido llegó por parte de la berserker, era obvio que encontró las palabras dadas por Emilia divertidas. Debes odiarnos de verdad. No lo hago. Nunca nos trataste con respeto. La salvé, ¿qué más deseas? No es eso a lo que quiero llegar. Alter cerró los ojos y se reclinó en el sofá, llevó la taza en mano cerca de sus labios y bebió el té. Al menos deberías odiarme a mí, después de todo, ¿no fui uno de los mayores lastres? La burla despectiva se notó de inmediato en Alter. No hay una razón, no, un humano no podría no odiarnos, por favor, solo dilo una vez, di que sientes odio, algo, solo eso. La taza cayó de las manos de Alter y tomó a Emilia del cuello de su ropa. Lo movió para que esté bajo ella en el sofá, ella sentada sobre su regazo viéndolo directo a los ojos, aquel fue el primer contacto tan cercano que habían tenido. ¿Por qué estás obsesionada con escuchar eso de mi parte? La mirada intensa de Alter denotaba la desesperación del momento, no había prestación para nada más que una respuesta, la respuesta que éste esperaba. ¿Qué pasaba con la berserker? ¿Había llegado al umbral de evolución que su cerebro podría manejar antes de volver a ser una bestia? El despliegue de emociones fue casi un grito, la respiración de Alter estaba entrecortada, la mirada perdida y con la tez pálida. ¿Eres humano, no? Fue una pregunta casi desesperada, sin aliento, Alter a duras penas parecía tener el aire para respirar. El odio es normal, el desprecio, debes tenerlo, lo arruinamos todo, por favor. Los ojos de Emilia se abrieron cuando vio el rostro de aquella mujer enrojecerse. Debido a la posición, ella estaba encima, por lo cual las lágrimas cayeron directas en el rostro de Emilia cuando comenzó a llorar.
Una mueca que se arrugó en un desespero por el intento de suprimir lo que sintió. Solo quiero saber que eres humano. La voz quebrada y el vano intento de respirar de forma calmada hicieron que de la boca de Alter salieran jadeos. Si lo eres, entonces. Entonces ella podría sentirse culpable de verdad. ¿Buscas la culpa? No fue una pregunta ni una afirmación. Aquel comentario hizo que Alter se rindiera, dejándose caer sobre el hombre que siempre lastimó. Te he lastimado, tienes cicatrices, un montón por mi culpa. El mentón de Alter estaba ahora reposando en el hombro de Emilia, ya no había resistencia o algún indicio de que ésta quisiera moverse. Pudieron pasar eventualmente. Debes odiarme, debes sentir molestia, celos, lástima, algo, no quiero pensar que de verdad. ¿De verdad soy una máquina? Te sentirías mejor si lo fuera o podrías ignorar todo lo que has hecho de ser así. Deseas que te odie porque sientes la responsabilidad de lo que hiciste, pero no estoy en posición de... Lo estás. Usando las manos para empujarse hacia adelante, Alter volvió a ponerse frente a Emilia. No tenías por qué sacarnos, ni siquiera nos llevábamos bien en Chaldea, no había razón para ayudarnos, lo sé porque yo no lo hubiera hecho. Emilia no respondió, se quedó quieto viendo cómo Alter lo miró por un rato antes de levantarse y ponerse de pie, dándole la espalda. No te hubiéramos ayudado, lo sé porque yo misma lo dije, arco o puño, soy la misma, sentí lo mismo aquella vez que hablamos de eso, si estuviéramos en la misma posición no hubiéramos abandonado. Alter llevó una mano a su frente, comenzó a reír al finalizar aquella oración. La risa se extendió por unos largos segundos, la mujer de pelo rosa y ceniza se resignó luego de unos segundos más y se giró a ver a Emilia una vez más. Este seguía en el sofá, donde lo dejó, sin moverse y viéndola fijamente. Ahí está, no miras a alguien como si fuera humano, no miras a los demás como seres vivos. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de mirada le das a los demás? Alter no estaba recriminando a Emilia, tampoco se estaba quejando, estaba implorando un cambio. Puedes cambiar las expresiones, cambiar el rostro y sonreír, pero sigue ahí, niños, adultos, ancianos, ¿no miras siquiera a los humanos con simpatía, que somos ante tus ojos? Rogó una respuesta a lo que no entendía. ¿Qué son? Emilia repitió la pregunta, buscando cómo responderle la duda a la persona ante él, debido a lo alterada que estaba Alter, dudaba que algo simple la ayudara, dudaba siquiera que escuchara algo más. Estaba al borde de perder la razón una vez más. Debo ser nada más que una bestia, no se supone que estuviera aquí, no se supone que pudiera hablar así, lo sé, soy solo una bestia, nací para ser solo una parodia de mi propio ser. Alguien baja que apela únicamente a su instinto, aún así, ¿no se siente bien ser vista como igual? Aquella respuesta tomó a Emilia por sorpresa, la parte final no fue algo que esperase oír. ¿Qué es todo esto? Emilia vio cómo Alter se dirigió al escritorio por unos momentos, buscó algo, fue solo unos segundos antes que diera con lo que buscaba. Una foto. El tiempo de la academia. Una imagen que mostró aquel equipo que ahora estaba roto. No lo creerías, pero aquel tiempo fue probablemente el más feliz que tuve, el momento en que más estuve hundida en mi ignorancia. Ahora con solo verla, puedo decir que ella realmente nos odia por mucho que diga que no, ¿no es como debería ser? Cada palabra perdía más sentido conforme pasaban los segundos, las explicaciones de Alter iban de un lado a otro, semejante a la mirada que mostró, una que reflejó cómo no estaba en condiciones siquiera de pensar. Emilia se puso de pie y caminó hasta ella, tomó la muñeca de la mujer en la que sujetaba el marco de la foto. ¿Contestarás ahora? Ni siquiera hubo una molestia real por parte de la mujer en el momento en que Emilia se acercó, fue distinto a todo lo que recordaba, no había ni una señal de la mujer que podía decir que conocía. ¿Qué pasa realmente contigo? La interrogante hizo que Alter mirase a Emilia como si buscara algún cambio, al no volver a encontrar lo que buscaba, se resignó y dejó que éste tomase la foto y la dejara una vez más en su lugar. La guardas, un momento, por poco que sea, puedo verlo, un reflejo más allá del opaco en tu mirada, aún así, no lo suficientemente humano. ¿Y qué sabrá alguien como tú de ser humano? Lo mismo que una bestia en plena caza, el ser humano no está limitado a la visión, no existen los faunos en este mundo, muchos no los llaman humanos, pero siguen siendo estos, ligados a instintos y a una visión de cuidado.
¿Quién puede diferenciarlos? Tú. He estado viva en este mundo mucho más tiempo que mi tiempo en vida real, he estado más tiempo aquí que todo lo que pasó en Chaldea, he llegado a verlo todo y sentirlo todo, lo siento, no soy yo, no soy quien está tras el arco, tras el mito, tras la mirada de la diosa, aquí no soy nadie más, no soy una pieza que debe moverse acorde a órdenes, y en parte, eso ha hecho que pierda el rumbo. La libertad que se te ha dado es tuya, ¿por qué el deseo de ponerme en algo que no está prendido a lo que buscas? Sí, supongo que es cierto, desear y querer no son cosas que se pueda seguir con mero instinto, está separado, hubo tantas veces que al verte sentía que no tenía rumbo que no pude evitarlo, soy horrible, ¿no es así? Emi ya entendió ahora en un aproximado lo que deseaba encontrar Alter. Quería la validación de algo más que solo ser la representación de la contaminación de un héroe, una historia sin nombre que se formó sin querer. Un grito de alguien que no deseaba desaparecer a pesar de que no estaba destinado a existir. Por alguna razón le resultó familiar aquella forma de pensar, no pudo evitarlo y le sonrió de lado a la mujer quien se sorprendió ante aquel gesto. ¿Qué? Deseabas una respuesta, pero lamento decepcionarte, el odio que siento está reservado para una sola persona en específico, así que no puedo odiarte. Cuando terminó aquellas palabras, Alter ya había hundido el rostro en el pecho del hombre. Ni siquiera el mero reconocimiento del odio, ¿no es así? Alter sabía que era la única emoción probable que emergiera de Emilia, quería que al menos una vez la viese como algo más que un error, pero ahí estaba, las mismas palabras y la misma mirada. No tuvo ni siquiera fuerza para resistirse o pensar en atacar, el instinto que por tanto tiempo había estado gritándole que atacara estaba callado y en ese silencio en donde solo podía escuchar el corazón del hombre latir. Sintió que de alguna forma había fallado. Deberías limpiarte, las garras no desaparecerán en unas semanas, forzaste algo que no era necesario, una reprimenda. Alter escuchó aquello por parte de Emilia, no hubo intento de resistirse o ponerse en contra de las palabras, solo miró hacia adelante y rió ligeramente antes de asentir. Ya estaba aceptando su situación. Vida. ¿Cómo podía decir que estaba viva? Todo estaba construido de una forma que sus instintos le gritaban apagado y la única persona que parecía poder reconocer como real ahora estaba en aquel mismo tono alineado. Metal. Algo reconocible. Alter levantó la cabeza ligeramente y vio a Emilia. Hasta ahora no había podido oler nada más que metal viniendo del hombre, para ella, quien estaba en sintonía con la naturaleza fue algo casi molesto, una mezcla que la hizo sentir que estaba en un lugar cálido. ¿Era una hoguera? El olor a cenizas y la calidez que no había sentido hasta ahora la hicieron sentir en casa. ¿Era por el recuerdo lejano de aquellos días? El sueño le ganó, pero no soltó a Emilia. Internamente y con lo poco que podía pensar logró llegar a lo que estaba, pensando en el pasado, pero viviendo aquel presente que no parecía real. ¿Dónde estaba? No era aquella joven de aquella vez. No era nadie. ¿Por qué se aferró tanto a una idea vacía? Chispas. ¿Dónde? ¿Era ahí? Cómodo. Se acomodó en el abrazo de Emilia buscando escuchar correctamente cómo las chispas saltaban en la hoguera. Perdida en su mente Alter no se dio cuenta que ahora estaba siendo cargada por Emilia quien tras sentir el abrazo con fuerza no tuvo más opción de tomar a la mujer antes que ambos cayeran al suelo. Un contacto no esperado, considerando que la última interacción había sido de ella cortándolo al darse cuenta que estaba por entrar en contacto. Aún así, Emilia consideró lo que dijo Alter sobre su mirada. ¿He perdido práctica? Se giró sobre sus talones y miró a uno de los adornos de la sala, un espejo que estaba puesto en la entrada. Se miró, sosteniendo a la mujer quien estaba cómoda en el abrazo y con aquel estado de paz que no parecía propio de ella, no la había visto dormir en mucho tiempo de esta forma. Pero ahí estuvo. Ojos que no mostraron nada más que indiferencia. El haber estado tanto tiempo vivo parecía que sí había afectado al final a Emilia, quien consideró que esto era debido a su situación actual de estar completamente vivo. Se detuvo ante la idea del pasado y un rostro que llegó a su mente, un rostro de este mundo.
Quizá lo mejor había sido que no estuviera al lado de aquella mujer, después de todo habían pasado tantas cosas que validaron las palabras de Alter sobre no esperar nada de alguien como uno más. No recordaba las condiciones que se dieron para estar al lado de aquella mujer, podía recordarla, podía recordar todo lo que hablaron, siempre fue así, los primeros cientos de años su memoria atrapaba todo, era el tiempo que erosionaba aquellos recuerdos. Unas cuantas décadas, era casi imposible olvidar algo para él. Quizás si soy más humano de lo que esperaba, el comentario de Emilia se dio casi con burla debido a lo presentado. No había sido realmente humano lo que había pasado. No lo había soltado. Emilia vio su mano y como Alter parecía aferrarse con demasiada fuerza para que no se vaya, incluso susurrando en sueños sobre no dejarlo partir, que no debía ir al fuego. En este punto ya no se dignó a intentar entender a la berserker, la mente de ésta estaba tan fracturada que no parecía mostrar la misma línea de pensamientos en cada intervalo que tomaba conciencia. Había aseado a Alter, no fue la primera vez que limpiaba a la mujer cuando ésta caía en inconsciencia, si no fuera por él ya hacía tiempo Alter terminaría simplemente durmiendo sucia sin más. El limpiar la sangre y cambiarle la ropa fue algo que había hecho varias veces en el pasado. Solo que fue la primera vez que fue tan complicado, al punto que prefirió los intentos de cortarlo a lo pegadiza y casi dulce que había sido en este momento Alter. Fue tal la reacción que incluso pudo escuchar algo similar a un ronroneo. Por más sorprendente que fuese, no importaba, una vez que la mente de Alter se estabilizara el odio de esta volvería, lo sabía porque esta no fue la primera vez que ella mostró aquel cambio radical de actitud. Por más temporal que fuese, él tuvo que reconocerlo. Fue en cierto grado linda que pudiera actuar como alguien que de verdad mostrara afecto. Roto. Un sonido de fractura sonó, Emilia no se movió, había estado sentado en la cama, con Alter pegada en su pecho y recostada de forma inclinada para no separarse, aún así, sabía quién era la persona que se presentó en la habitación, de las pocas que podía siquiera acercarse de todas formas. Vaya, recordaba en la academia cómo peleaban, pero ahora follan. Palabras vulgares y un tono arrogante. El humor que se había restaurado por breve que fuera se había esfumado. Raven, Emilia casi arrastró las palabras cuando vio a la mujer de pelo negro aparecer de forma repentina. No pongas esa cara, me llamaste hace unas horas, querías verme cuanto antes, pero esto es más particular de lo esperado. ¿Es importante? No, siempre has sido un bastardo que puede ir por las faldas que gustes, desde la academia ha sido así, cuando escuché que ustedes dos vivían prácticamente juntos, sí, lo podía imaginar. No creo que puedas hablar sobre ser alguien con un pasado malo sobre las relaciones. ¿Estamos en las mismas condiciones? Raven preguntó casi como si se sintiera ofendida el ser relegado bajo la misma luz que Emilia. No has cambiado, vas por lo peor de las personas. Y tú no sabes en qué momento llegar. Emilia miró a Alter para prepararse para separarla, caso que hizo que Raven riera. No se despierta incluso ahora, se ha vuelto perezosa, la recordaba bastante activa a la hora del estudio. Su apariencia se ha activado, Raven quien había estado sonriendo vio la otra mano de Alter y poco a poco su sonrisa se fue extinguiendo. Bien, al menos esta vez no te ha atravesado como una dona. Aquella vez fue más especial que esta. Perdonar a alguien que casi te mata en más de una ocasión debe ser algo que solo tú puedes hacer, o quizá de verdad te ha golpeado lo suficiente para que te guste ser tratado así. El humor volvió en Raven con aquella mención. Recuerdo aquella misión en donde simplemente la dejaste atrás, parecía una niña perdida cuando la encontramos. No te llamé para hablar del pasado. Ah, ahí vamos, demasiado serio, al menos con Atalanta podría conversar. Te arrancaría la cabeza si te viera ahora. Raven rechistó la lengua y se cruzó de brazos. Su obsesión solo aumenta cada vez más, le ha ido bien por lo que escuché. Mejor que a otros. Oye, soy una bandida, solicitaste ayuda de nosotros, eso te pone en peor condición que un simple asaltante, señor gobernador. ¿Estás al tanto? Difícil no saberlo, incluso con tantos años de no vernos, es difícil no conocer a las personas que pertenecen al bajo mundo. No suena como un cumplido, Emilia suspiró cuando se puso de pie estuvo parado frente a Raven quien seguía viéndolo con molestia y con los brazos cruzados. Bueno,
Hicimos un desastre en Atlas en aquel tiempo, esperaba que mi nombre sonara más que el tuyo. Raven ahora no ocultó la hostilidad y vio directamente a Emilia a los ojos. Entonces, ¿a qué se debe que llamaste a esta vieja amiga? Es por la ciudad. No estoy sorprendida, fue lo que hablamos. Ahora, ¿por qué debería ayudar? ¿No muestras tu optimismo para participar? Emilia exhaló, el tono de burla era evidente, cosa que hizo que Raven frunciera el labio. ¿Chantajear con dar mi ubicación a los reinos es venir por voluntad? Pensé que era buena para recordar los buenos tiempos. Buenas. Esto era para el 25 y hoy es 31, pero ahí va la actualización, al menos se logró antes de que termine el mes. ¿Les gustó el capítulo? Siento que está falto de algo, no sé qué, cosa que me molesta, pero como ya lo he revisado varias veces no sé qué hacer, solo puedo esperar que la historia sea del interés y que esté siendo bien recibida. Pasaron cosas, ando escribiendo esto casi ciego, mis lentes están tiesos y no veo nada sin estos, por lo cual espero que no se haya colado palabras o algo fuera de lugar. Bien, estoy intentando construir algunas cosas, nada es definitorio así que recuerden que, por más presente de algo, el tránsito se mueve. Si les gustó dejen su comentario, estrellita, follow, favorito o el medio que le permita para compartir la historia, me ayuda a que crezca. Como saben, pueden apoyarme si desean con una donación a voluntad en Patreon, www.patreon Rey de Picas, solo eliminen los espacios. Rey de Picas fuera.